Ok, damos continuación. Antes de que vayamos, o que vayamos a ese punto, muchachos, una cosa. Bueno, hoy están comenzando conmigo aquí. Eh, Ustedes saben que de hoy en 8 no hay sesiones acá. En Zoom no hay sesiones. ¿Sabían eso? ¿Tenían eso pendiente? No, profe. ¿Que no Ok. hay qué, profe? El de hoy en 8 no tienen sesiones. No hay nada. Únicamente No hay quienes, clase. exactamente, quienes tienen esos estudiantes que van o que están estudiando, que ya, bueno, cada sede se comunicó con esos estudiantes y ellos van presencial a esa sede. Entonces tengan eso en cuenta. De hoy en 8 no nos conectamos en Zoom, únicamente asisten quienes, esos estudiantes que van presencial a su sede. Ya eso dependiendo que estén estudiando ellos. Profe, Bien, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo? porque, ¿y sabemos? Por lo menos yo estoy, todas son presenciales, todas son virtuales, por Zoom. Exactamente, no. Si su sede no se comunicó con usted, es que usted o sea, no tiene que asistir. Y es Pero ¿y para por qué no todas. hay clase, profe? ¿Cómo? ¿Por qué Eh, no van a dar? Es que hay unos estudiantes, digamos, que están estudiando mecánica, que están estudiando electricidad y un poco de cosas, que ellos este sábado de hoy en 8 tienen unas prácticas presenciales y que son bastantes Ah, ya. estudiantes, entonces de hoy en 8 es así. Entonces, Profe, una pregunta. díganme, Sobre el segundo corte, nosotros vimos en el sistema binario solamente suma y resta y la multiplicación y la división. eh, en ese examen había que, O sea, la multiplicación tenía uno que pasarlo del sistema binario al sistema decimal y multiplicar y dividir así. bueno, en ese punto que estaba en ese examen es una multiplicación común, ese no cambia nada. Así comúnmente. Únicamente en qué se efectúa cuando usted está sumando, bueno, que ya esa suma si se había dado antes, si se había visto. Bien, eso es todo. División también es así. Básicamente son esas dos que vimos ahí y que no se dio todo debido a que vean que estamos un poco tomados de tiempo. Antes ya se había una semana que no se dio y este sábado que tampoco será de hoy en 8. Entonces, toca que avancemos. Bien, vamos acá. Que quede entendido eso, que únicamente que de hoy en 8 no se conecta. Con ninguno, con nadie. Bueno, me dicen si ven pantalla ahí. Cuéntenme, díganme. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, quedamos aquí. Vamos con ese punto. ¿Qué nos dice? Al llegar al hotel nos han dado el título o Ya, ya, el problema. continúe. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Bueno, entonces fíjense una cosa. Como base, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a identificar? Esas magnitudes que tiene su enunciado. Bien, ¿qué se está contando? ¿Qué se está midiendo? Eso es magnitud. Entonces, me dice que se está midiendo en qué? En unos mapas, ¿sí? Se dice que en un mapa y esa medida en ese mapa está dada en qué? 5 Esa medida en centímetros. ese mapa está dada en qué? Centímetros. Esa va a ser que su magnitud 1. Y además de eso, me dice qué más, en dónde y en qué se está midiendo.
¿Qué me dice aquí? ¿Son 600 qué? Metros ¿En dónde? de la realidad. Esa va a En ser la ¿qué? realidad. Esa es su magnitud 2. Ya aquí no me están dando más magnitudes, no hay más nada. Únicamente están midiendo dos cosas. Siguiente, una vez ya usted anotó sus dos magnitudes, ¿qué va a hacer? Va sacando datos. Bien, vamos con magnitud 1. Bien, ¿qué datos tengo en magnitud 1? Vean que si usted comienza con su enunciado, dice que son que 5 ¿qué? Centímetros. En ese mapa. O sea que usted aquí anota ¿qué? Anota esa cantidad 5. Y esos 5 de inmediato me dice que son ¿qué? Son 600 ¿qué? Metros en la realidad. O sea que este 600 viene que en esa segunda magnitud. ¿Qué más me dicen? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. Oh, vean que me están diciendo en qué magnitud va. Yo no puedo ubicar este 8 en esta magnitud de acá, no se puede. Aquí me están especificando dónde va esa magnitud, de qué dato es esa magnitud, o qué dato va en esa magnitud. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué distancia? Si tenemos esta distancia aquí, en ese mapa, entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué distancia viene siendo en dónde? En esa magnitud 2. Entonces, aquí comienza ese jueguito. Si yo únicamente doy ese enunciado, no digo más nada. O sea, no especifico qué tipo de magnitud es. Entonces, usted me dice, si tiene que 5, ¿qué? Vamos, si tiene 5, ¿qué? 5 Centímetros. ¿Eso viene siendo cuánto? ¿600 qué? Metros en la realidad. Ahora, 600 metros. exactamente. Si aumenta esa magnitud 1, si aquí aumenta, vea que es 8, aumentó, antes estaba en 5, está en 8. Entonces, acá, ¿qué sucede? ¿Hay más de 600 o menos de 600? Deben haber más de 600, profe. Exactamente. Entonces, Más de 600. si esta magnitud 1 aumentó, magnitud 2 también aumentó, entonces son magnitudes ¿qué? ¿Cómo se llama ese tipo de Directamente magnitud? proporcional. Directamente proporcional. Exactamente. Eso es. Cuando eso sucede, ya usted identificó, usted pasa ¿qué? Pasa ese siguiente punto. Ok. Entonces vamos acá. Cuando ya usted identificó qué tipo de magnitud y es de esta, ¿qué usa? Usa esta ecuacióncita que tenemos acá. Bien, PFP. ¿Quién queda acompañando? Anota a esa incógnita. ¿Y quién queda acompañando a esa incógnita? Evidentemente 5. ¿Sí? De inmediato ese 5 queda ¿qué? Ese 5 queda ¿qué? Dividiendo. ¿A quién? Queda dividiendo exactamente ¿a quién? A estos medios que Así son que 608. Bien. Sacamos cuenta aquí cuánto nos da esto. Aquí cuánto nos da. Saquen cuenta y díganme. 4.800. 592, profe. Y eso que nos dio ahí se va a ¿qué? ¿Se divide en cuánto? Me dice aquí que se divide en 5. 600 menos 8. ¿Y eso nos da cuánto? Hagan esa división y vean que eso sí nos da 960. sí, profe. 960. O sea que X es 960. Divide usted 600 dividido 5. Dividamos 600 en 5. ¿Cuánto nos da 600 dividido 5? 120. 600 dividido en 5, 120.
Dividan 960 en 8. 120, profe. Lo Exactamente. mismo, profe. Eso da, esa viene siendo que esa constante K que había dicho yo allá en ese inicio, que si estamos en este tipo de magnitud y usted divide estas dos magnitudes, eso se mantiene esa misma constante. ¿Qué hicimos? 600 dividido 5, o sea, magnitud 2 dividido magnitud 1, y me dijo que eso dio ¿cuánto? 120. Si usted divide en esta segunda magnitud 2, que es 960, dividido 8, entonces, ¿qué se obtiene? Que eso también da 120. Si no da 120, se equivocó sacando esta cuenta de acá. ¿Bien? En ambos casos se mantiene esa misma cosa. ¿Entendido? ¿O hay dudas? Fuente, dígame o continuamos. Ok. Vamos con este siguiente punto. Veamos si tenemos tanto tiempo. Bien, vamos con este de una. ¿Qué nos dice? Punto 2. Vamos. ¿Qué nos dice? Usted tiene sueño todavía hoy. ¿Qué nos dice Juan David? Stephanie. ¿No se escucha? Un automóvil recorre. Se escucha feo, se escucha mucho eco. Bien, entonces de este punto 1, necesito que opine. De este punto 1, ¿qué hacemos? Identificamos que esas magnitudes que tenemos. ¿Qué se está midiendo en ese punto 1? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué se está contando? Una distancia. Bien, una distancia. Y además de eso, ¿qué? ¿Cuánto tiempo nos gastamos en dicha distancia? Bien, entonces son esas dos magnitudes. Entonces anotamos aquí magnitud 1, magnitud 2. Y vamos sacando ¿qué? Esos datos. Acá me dice que son 200 ¿qué? Kilómetros. Eso va en esa distancia. Bien. Y que en esa distancia me dice cuánto tiempo se gasta. En este caso se gasta ¿qué? 5 medios de ¿qué? Horas. Bien, ya tiene eso. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántos qué? Kilómetros habrás sea, recorrido en 4 horas. Exactamente. ¿Cuántos? Y me están pidiendo que esa distancia. Entonces no se conoce esa distancia. Ahí va que, ahí va su incógnita. Y me dan ese tiempo, en tanto tiempo. Entonces Profe, vamos, no escucho nada. ¿usted o todos? Yo que acá me están contestando. Yo debo tener el internet con la señal mala. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Identificamos qué tipo de magnitud es. Si yo no especifico eso, obviamente yo no voy a especificar eso en un quiz ni en un examen. Entonces, ¿qué me hace usted aquí? Tiene tanta distancia. Si en esa distancia, 5 medios, ¿cuánto viene siendo 5 medios? 5 medios es ¿cuánto? 2.5. Rey medio. 2,5 rey medio. 2,5. O sea que en esos 200, ¿qué? En esos 200, ¿qué? Kilómetros, ¿Se gasta cuánto? 2.5 horas. Entonces, si acá gastan más tiempo, vean que acá es 2.5, acá aumentó, si acá gasta más tiempo, entonces, y se mantiene a esa misma velocidad, ¿gasta qué? O tiene que, tiene más distancia o menos distancia.
La distancia, profe. Más La distancia. distancia, profe. Si se mantiene, obviamente, si va a 80 o a 70 o a 100, a 120. Bien, entonces, usamos PFP. Bien, X es incógnita. ¿Y quién queda acompañando? ¿Quién está acompañando esa incógnita? Vemos que es ¿cuánto? 5 5 medios. medios. 5 medios. Y acá me queda ¿quién? Estos de acá. 200 ¿con quién? 4 horas. Bien. Entonces aquí simplificamos aquí. Bien. ¿Y qué nos quedó? 200 ¿con cuánto? 200 ¿con cuánto? Por 4. Eso nos da ¿cuánto? 800. 800. 800 dividido en cuánto? ¿En 5 medios En o 5 medios. 800 dividido en qué? En 2.5. Hagan esa división, 800 dividido en 2.5 y eso de inmediato nos da ¿cuánto? 320 kilómetros. Exactamente. Eso es. Que si usted viene acá y toma 200 dividido en 5 medios y esto que obtuvo aquí dividido en este dato de acá, se debe que mantener esa misma constante acá. Bien, dando continuación, vamos acá y veamos qué sucede en este caso. Aquí tenemos un subtema llamado como, Regla de 3 simple inversa. veamos qué sucede en este caso. Su definición, ¿qué nos dice? Se aplica en casos de proporcionalidad inversa. Cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla igual que los que hemos colocado en el caso anterior, pero la fórmula es distinta. Bien, así es. Entonces, una vez ya usted identificó sus magnitudes, ya usted ubicó esos datos que están en cada magnitud, que sigue, que usted haga un estudio y vea qué tipo de magnitudes son. O sea, que una magnitud que aumente y una magnitud disminuya, o una magnitud disminuya y una aumente. Si usted obtuvo, ya usted definió esa situación, entonces, ¿qué hace? Vean que ya cambió, uno aumentó, uno disminuyó. Entonces, aquí ya no se hace así en X, no se hacen en estos dos, sino que se hace ¿quién? Se toma 2 a 2. Estos dos, estos dos. Bien, entonces en este caso, X incógnita queda dividida en ¿quién? ¿Quién está acompañando esa incógnita en este caso? C. Bien, ya no viene siendo A, viene siendo C. ¿Dividido en quién? En A con B. Aquí nos queda A con B. ¿Dividido quién? Dividido C que está acompañando esa incógnita. Todo está en que, usted, antes de que usted haga, usted debe de identificar qué tipo de magnitud es. Si no, aunque ubique esos datos bien, daña todo. Vamos a un punto específico y estudiemos. ¿Qué nos dice este punto? Ayer Vamos, Juan David. ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones igual a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Bueno, entonces, como paso 1, ¿qué hacemos? Identificamos magnitudes. ¿Qué estamos contando? ¿Qué estamos midiendo? Estamos contando una cantidad de ¿qué? Tantos camiones. Bien, cantidad de camiones y además de eso, ¿qué más? Cantidad de ¿qué? De viajes que hacen ¿qué? Esos camiones. No hay más magnitudes, no me están diciendo más nada. Bien, entonces me dice, ¿se inicia desde dónde? Desde donde obtengamos ambos datos. O sea, que obtengamos en este caso, se conozca cantidad de camiones y cantidad de viajes. Entonces me dice que hoy ¿cuántos camiones? 3. Ubicamos ese dato debajo de camiones, debajo de su magnitud. ¿Qué más me dice? Que esa cantidad de camiones necesita que hagan ¿cuántos viajes? 6. 6 viajes.
Esto fue hoy. Bien, esos camiones con esa misma capacidad hacen tantos viajes. ¿Qué más datos nos dan? ¿O qué nos están pidiendo? ¿Cuántos viajes qué? Tuvieron que hacer ayer los camiones. Bien. ¿Y cuántos camiones teníamos ese día antes? Dos. Dos camiones. Entonces, ¿dónde ubico acá ese 2? Debajo de su magnitud, camiones. Y me están pidiendo que haya que esa cantidad de viajes que han hecho. Entonces, aquí viene ese estudio. Que usted identifique qué tipo de magnitud es. Si tiene tantos camiones, iniciando con estos, y han hecho ¿qué? Han hecho 6 viajes. Se necesita que esa cantidad de camiones haga 6 viajes. Si usted disminuye esa cantidad de camiones, son menos camiones, necesita que haga más viajes o menos viajes si se mantiene esa misma capacidad en cada camión. Dígame. Si disminuye esa cantidad de camiones y que tengan esa misma esa misma capacidad, necesita que haga más viajes o menos viajes, cosa que lleve esa misma cantidad de cosas. Más viajes, profe. Necesita más viajes. Si son menos camiones, necesitan más viajes, obviamente. Todo dependiendo también de qué, que aquí me están indicando que cada camión que hace o tiene esa misma capacidad hoy con ese día de antes. No cambia, obviamente. Si usted tiene un camión pequeño, necesita 10 camiones. Obviamente, si lleva un camión, un 600, entonces ya necesita, obviamente, aunque pueda que sea esa misma cantidad de viajes, aunque sean menos camiones. Aquí me están especificando que cada camión tiene que esa misma capacidad. Entonces, vean que aquí disminuyó cantidad de camiones y aumentó que cantidad de viajes. Entonces, son magnitudes que, cuando una magnitud disminuye y una magnitud aumenta, son magnitudes que, Inversamente proporcional. entonces, vienen 2 a 2. O sea, estos dos con estos dos. ¿Quién queda acompañando a X? 2. O sea, ese 2 queda dividiendo. ¿Dividiendo a quién? A estos dos de acá. A estos dos datos de acá. Sacamos cuenta cuánto nos da aquí. 18 18 dividido, entre 2. eso nos da que 9. ¿9 qué? 9 viajes. Si tenemos 2 camiones, se necesitan 9 viajes con exactitud. Ah, y si usted toma magnitud 1, que fue de camiones, y magnitud 2, que fue de viajes, y estas dos magnitudes se qué, como son de este tipo de magnitud, se qué. ¿Cuánto nos da eso? 18. Si abajo toma siguiente, que son 2 con cuánto, con X, y X, ¿cuánto nos dio? X nos dio 9, eso de inmediato también se mantiene que esa misma constante K, en ambos casos, en este caso 18. Si no da 18, si no da esa misma, está fallando una cuenta que sacó o no se ubicó bien. Bien. ¿Todo entendido hasta ahí? Profe, ese último no lo entendí, profe. ¿Quién no entendió? Último de lo que, o sea, el resultado de 9, que no se escuchaba entrecortado por el internet. Bien, aquí. Bueno, aquí estábamos diciendo que se tomaba quién. En este caso, ¿quién quedaba dividiendo 2? Y se tomaban estos dos de acá. Entonces, aquí, ¿cuánto nos dio eso? Estos dos, ¿cuánto da? 18. 18 dividido en cuánto? 18 dividido en 2 son 9. X es 9 viajes. Si tenemos 2 camiones, son 9 viajes. Vamos acá. Bien, entonces, ya había dicho esto antes, que en este tipo de magnitudes,
se dividen esas dos magnitudes y se obtiene que una K, una constante. Bien, entonces, en este punto específico aquí vean que tenemos una cantidad de copias y tenemos cuánto cuesta. Digamos, una fotocopia cuesta ¿cuánto? 20 pesos. Dos fotocopias cuesta ¿cuánto? 40. Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos o hallamos esa constante. Es que se divida ambas magnitudes. Digamos, 20 dividido en ¿cuánto? 20 dividido en 1 son ¿cuánto? 20 dividido en 1, 20. 20. Siguiente, ¿quién se divide? ¿Quién con quién? 40 entre 2. También da ¿cuánto? Da 20. Y así 20. sucesivamente. Digamos este de aquí, 80 dividido en ¿cuánto? En 4. Eso da ¿cuánto? Eso da 20. O sea que en todos casos, en todos esos casos se mantiene que esa misma constante. Y cuando ubicamos esos puntos, ¿qué puntos? Esos que tenemos aquí, cantidad de fotocopias con cuánto cuesta cada uno. Digamos, uno con 20, 2 y así sucesivamente. Vean, 1,20, acá tenemos cantidad de fotocopias, acá cuánto cuestan, peso. Entonces, una cuesta 20, dos cuesta ¿cuánto? Dos, ¿cuánto cuestan? 40. 5, ¿cuánto cuestan? 100. 100. Si nos ubicamos aquí desde este punto medio y unimos todos esos puntos que hemos obtenido, ¿qué se obtiene? ¿Una qué? ¿Qué se obtiene? Esto viene siendo una qué. ¿Cómo se llama esto? Esto que hemos obtenido aquí. Si unimos todo eso, ¿qué se obtuvo? ¿Una qué? Una La línea recta. recta. Línea Exactamente. recta. Exacto. Vamos con esta. Vamos con esta de aquí. Y no es nada más y nada menos que ya habíamos dicho, bueno, aquí en este punto, bueno, ya habíamos dicho un poco. Bien, si tomamos aquí nuevamente estos dos datos, y esa constante K, ¿cómo se halla? ¿Qué hacemos con estos dos datos? Se multiplica. Y da 80. Si tomamos este siguiente, también hacemos eso mismo y nos da 80. Vea que si se divide, ¿cuánto nos da? Hagamos aquí un momentico si se divide, ¿cuánto nos da? Aquí nos da ¿cuánto? 5. Si nos vamos a esta que sigue, 10 dividido en 8, evidentemente 10 dividido en 8 no son ¿cuántos? No nos va a dar 5 tampoco. Como no nos da 5, ya sabemos que no son ese tipo de magnitud que se había estudiado. Cuando ubicamos esos puntos de este tipo de magnitudes, ya no obtenemos eso que vimos allá antes, sino que obtenemos una que, si ubicamos esos puntos, ¿qué obtenemos? Una que. Una línea curva. Exacto. Y dado un caso específico que obtengamos esto, digamos, vamos aquí. ¿Qué tipo de magnitud es esta? Si obtenemos así. De esas dos que vimos, ¿qué tipo de magnitud es? Vamos, vamos. Directamente proporcional. No. No es ninguna. ¿Sí?
No es ninguna. Ya que ni es que si había estado así, sí. O si había estado así. Ah, no, esta no me quedó. Bien. ¿Qué? Aquí vemos que aquí hace una esquina, una punta, una esquina. Entonces no es ninguna de esos dos tipos, no es una magnitud. Bueno, entonces nos desconectamos, se conectan de nuevo, nos quedan 20 minutos, tiempo suficiente a esto que viene.